terminemos de ver es lo que nos había quedado pendiente de la semana pasada, que es síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si ustedes recuerdan un poquito, habíamos visto diabetes mellitus, ¿sí?, que se caracteriza por hiperglucemia e insulinoresistencia, y después habíamos visto diabetes insípida, en donde uno puede tener enfermedad a nivel hipofisario, a nivel hipotalámico o a nivel renal, ¿sí? En este caso, la diabetes insípida, lo que tenemos es ausencia o falta de secreción de hormona antidiurética, ¿sí? En cambio, cuando vamos a ver síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, acá la secreción de hormona antidiurética es inapropiadamente alta. Esto implica, ¿sí?, si ustedes tienen secreción inapropiadamente alta de hormona antidiurética, implica que uno tiene que determinar si esta secreción de hormona antidiurética inapropiadamente alta es por un cuadro a nivel del sistema nervioso central, tanto hipotalámico como hipofisario, o esto es ectópico, ¿sí? Es decir, producción ectópica de ADH. Entonces, cuando uno habla de secreción inapropiadamente alta de hormona antidiurética, tenemos que buscar las distintas causas. A grandes rasgos, les diría que entre ellas las neoplasias son una de las causas más frecuentes de SIGAD, ¿sí? Y entre ellas las neoplasias pulmonares, como así también linfomas y leucemias, ¿sí? Entonces, muy importante que cuando uno tiene SIGAD, determinar si hay detrás de esto cáncer. Otra de las causas frecuentes que ocasionan SIGAD es afecciones del sistema nervioso central, y entre ellos lo más frecuente es el accidente cerebrovascular. Después, si ustedes se fijan, tienen algunas causas también frecuentes que son las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, entre ellas las más frecuentes el síndrome de Guillain-Barré. Y algo que vemos bastante en clínica médica es los fármacos que ocasionan SIGAD. Y les diría que de todos los fármacos que están mencionados ahí, que por el otro lado también están en el libro, porque esto es sacado del libro, tenemos los antidepresivos tricíclicos, el ácido valproico, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, el haloperidol, ¿sí? Es decir, los fármacos que se usan de la esfera psiquiátrica, ¿sí? Entonces, esto lo vemos bastante frecuente. Otra de las cosas que vemos en clínica médica es la atrofia senil, y son estos pacientes que tienen SIGAD y que, si ustedes piensan, así como la diabetes insípida tiene como característica en el medio interno la hipernatremia, el SIGAD, si yo tengo un exceso de hormona antidiurética, algo que la característica y la diferencia de lo que es la diabetes insípida es que el paciente tiene hiponatremia, y esta hiponatremia habitualmente es grave, con un valor que ronda los 120 miliequivalentes por litro. Eso es lo que quiero que les quede claro. En clínica vemos muchas veces pacientes añosos con hiponatremia que nos cuesta corregir, y muchas veces esta hiponatremia es debido a SIGAD, ¿sí? Bien. Fíjense algo importante, cuando yo hablo de SIGAD, vamos a hacer hincapié en este punto que les estoy marcando acá, es la causa más frecuente de hiponatremia euvolémica, es decir, que al paciente clínicamente no le sobra ni le falta líquido, ¿sí? ¿Cuál es la gravedad de este cuadro? Es: a mayor hiponatremia, mayor morbimortalidad. Y la velocidad con la que se instaura la hiponatremia va a determinar el pronóstico y la gravedad del cuadro, ¿sí? Entonces, importante esto, por eso está puesto en negrita. Entonces, con respecto al diagnóstico, y esto es lo que ustedes tienen que tener en claro para hacer diagnóstico diferencial con diabetes insípida.
Dato a nivel de laboratorio más característico, como dije recién, la hiponatremia. Hiponatremia euvolémica, ¿sí? La euvolemia es clínica, ¿sí? Es decir, que yo al paciente no le veo ni signos de deshidratación ni le veo edemas. Si acá sobra ADH, la osmolaridad plasmática va a ser baja, ¿sí? Y la osmolaridad urinaria va a ser elevado, lo contrario de la diabetes insípida, ¿sí? Y otra cosa que es característico es que la excreción urinaria de sodio está por arriba de los 40 milimoles por litro, aun cuando el paciente, digamos, esto siempre teniendo en cuenta que el paciente tiene una dieta normosódica. Ahora, como dice ahí, diagnósticos fundamentales: baja osmolaridad plasmática, osmolaridad urinaria elevada, ausencia de signos clínicos de hipovolemia o hipervolemia, excreción urinaria de sodio mayor a 40, y siempre para hablar de SIHAD uno tiene que pedir función tiroidea y esta tiene que ser normal, como así también el cortisol. Y no tiene que haber recibido el paciente diuréticos, porque ustedes saben que los diuréticos aumentan la excreción fraccional de sodio, por lo tanto modifican uno de los criterios diagnósticos. Entonces, para poder llegar a SIHAD, ustedes tienen que cumplir los criterios diagnósticos fundamentales, ¿sí? Fundamentales, que son los que están descritos arriba. Bien, ¿cómo tratamos el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? Y ya lo van a ver cuando vean renal. Si la hiponatremia es grave y ocasiona síntomas, ustedes deben reponer el sodio, ¿sí? Con las fórmulas que ya lo van a ver. La reposición del sodio debe ser controlada, ¿sí? Y nunca debe superar los 8 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas, porque si superamos ese aumento del valor del sodio en más de 24 horas, corremos el riesgo de hacer síndrome de desmelización osmótica. Entonces, ya lo van a ver cuando veamos tratamiento del sodio, ¿sí? Esto simplemente se lo digo a modo informativo. Y actualmente en Argentina aún no están en los pacientes añosos que tienen atrofia senil. Una opción para el tratamiento del SIHAD es el uso de los baptanes, ¿sí? El tolvaptan se puede dar por vía oral y el conivaptan para uso parenteral en caso de hiponatremias graves. Son antagonistas de la hormona antidiurética, lo que hacen es producen un bloqueo del receptor y obviamente favorecen la diuresis, pero no se acompaña de la excreción de sodio. Entonces, al no acompañarse de la excreción de sodio, se corrige la hiponatremia. Entonces, a modo de concepto, el tratamiento del SIHAD depende del valor de sodio. Si el valor de sodio es menor a 120, hay que reponerlo. Deben tratar la causa. Y en el caso de que la hiponatremia no corrija o la causa no pueda ser revertida, como es la situación de la atrofia senil, ahí ustedes tienen la opción de los baptanes que aún no están en Argentina, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes con respecto a la clase anterior? ¿Y por qué el doctor les puso todo junto? Ustedes tienen que hacer un cuadro sinóptico, donde tienen que poner características fundamentales de diabetes mellitus, tipo 1. Fundamentalmente ahí tienen falla en la secreción de la célula beta, por lo tanto no hay insulina, y esto produce hiperglucemia con los daños a nivel micro y macrovasculares, ¿sí? Tanto daño a corto como a largo plazo. Bien, por el otro lado tienen que poner en la diabetes insípida, falta hormona antidiurética, entonces tenemos que ver la causa, si el problema es a nivel central o a nivel del riñón, y que una de las cosas que lo caracteriza es la hipernatremia. En cambio, en la diabetes, en el SIHAD, perdón, que es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, la hormona antidiurética está en exceso y esto tiene múltiples causas
Y una de esas causas es la producción de hormona antidiurética en forma ectópica. Por lo tanto, detrás de esto hay que buscar siempre neoplasias, o el uso de fármacos, o las infecciones virales como por ejemplo el HIV. Y lo que caracteriza el medio interno del SIJA es la hiponatremia, que puede tener distintos grados, desde ir leve hasta ir grave. Eso es lo que tienen que hacer. Y hacer un cuadro comparativo donde se vea la osmolaridad urinaria en la diabetes insípida y en el SIJAT, la osmolaridad plasmática en la diabetes insípida y en el SIJAT, ¿sí? Y no mucho más que eso. Pero es importante que tengan en claro los criterios diagnósticos porque el doctor se los va a preguntar. Ahora vamos a ver hormonas tiroideas sucintamente, que es lo que les toca para la clase de hoy. Ustedes saben que la glándula tiroides va a secretar dos hormonas, la tiroxina o tetraiodotironina, que es la T4, y la triodotironina, que es la T3, ¿sí? Bien, ustedes saben que las hormonas tiroideas se sintetizan como residuos de aminoácidos de la tiroglobulina. La tiroglobulina es secretada por las células foliculares tiroideas y se almacena en la luz de los folículos. Bien, esta molécula de tiroglobulina, cuando se combina con el iodo, forma la T3 y la Doctora, T4. Sí, se está cortando un poco y no se ve la presentación. No sé si está avanzando o quedó con el tratamiento no, de quedé con esta. CIJAR. Ahora les pongo lo de... Bueno, Ahora les pongo, porque lo quería ir hablando. Déjenme un minutito. Dijimos, la tiroglobulina se sintetiza, es una glucoproteína que se sintetiza por las células foliculares. Se acumula en la luz de los folículos. La tiroglobulina, cuando se combina con el iodo que proviene de la dieta, forma la T3 y la T4. Recuerden una cosa, ¿sí? El proceso de síntesis de hormona tiroidea es un proceso que contiene varios pasos y es lo que está pidiendo el doctor que ustedes sepan que no es más que un recuerdo de fisiología. Si ustedes se acuerdan, la célula tiroidea capta a través de la membrana, ¿sí? Iodo en forma activa hacia el interior de la célula. Recuerden que el iodo dentro de la célula tiene una concentración 30 veces superior al que hay en la sangre, ¿sí? La bomba que capta el iodo al interior de la célula es una bomba de sodio-potasio ATPasa. Bien, algo importante, por acción de la peroxidasa tiroidea, ¿sí? Se oxida el iodo y este iodo oxidado se une a los residuos de tirosina de la tiroglobulina y ahí forma la monoiodotirosina y la diiodotirosina. Entonces, la peroxidasa tiroidea es una de las hormonas, una de las enzimas limitantes en la síntesis de T3 y T4, ¿sí? Ustedes saben que la diodotirosina da lugar a la T4 y la monoiodotirosina da lugar a la T3. Una vez que la tiroglobulina entra en la célula folicular, se combina con el iodo y libera T3 y T4 a la sangre, el 90% de la hormona que circula en la sangre, como ustedes saben, es la T4, ¿sí? Una cosa importante, hay algunos autores que consideran a la T4 una prohormona. ¿Por qué? Porque el 80% de la T4 es deiodada en los tejidos periféricos, sobre todo en el hígado, y en el hígado se convierte en T3, que la T3 es la forma activa intracelular. La peroxidasa tiroidea, que es la enzima que oxida el iodo
y que une a su vez el iodo a los residuos de tirosina y la tiroglobulina, recibe estímulo de la TSH. ¿Sí? Importante esto, la TSH o tirotropina, ustedes saben que es secretada por la hipófisis, ¿sí? Y la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, secretada por el hipotálamo. Algo para recordar, porque es importante que recuerden la peroxidasa tiroidea y que recuerden todo lo que tiene que ver con el eje hipotálamo hipofisario, porque los fármacos actúan a estos niveles. Las hormonas tiroideas se absorben muy bien por vía oral, sobre todo en ayunas. La T3 y la T4 se unen a una globulina fijadora de tiroxina, cuya sigla es TBG, y en menor medida se unen a una prealbúmina y a la albúmina, ¿sí? Entonces, la globulina fijadora de tiroxina es la que más T4 lleva, ¿sí? Bien, entre la T3 y la T4, la que tiene más afinidad por las proteínas plasmáticas es la T4, ¿sí? Bien, la T4, sin embargo, la T3 es más activa que la T4 y se metaboliza antes que la T4 y su acción es más fugaz, ¿sí? Como la T4 se une en un 99% a la globulina fijadora de tiroxina, esto hace que las hormonas tiroideas salgan de los tejidos, o salgan, perdón, hacia los tejidos con cierta lentitud. Esto hace que la semivida plasmática de la T4 es de alrededor de 6 a 7 días, en cambio de la T3, como es una acción más fugaz, la semivida es menor a las 48 horas. Cuando la unión a las proteínas es elevada, como en el caso del embarazo, la eliminación se retrasa aún más, ¿sí? Mientras que ocurre lo contrario, obviamente, cuando tenemos patologías que impliquen disminución de la globulina fijadora de tiroxina y de la albúmina, como por ejemplo la cirrosis. En ese caso, la llegada de hormonas hacia los tejidos es más rápida, ¿sí? Bien, entonces, importante recordar esto, son hormonas que tienen alta unión a proteínas plasmáticas, entre ellas la globulina fijadora de tiroxina y la albúmina. Quiere decir que patologías que lleven a la disminución de estas proteínas a las que circulan unidas las hormonas, va a aumentar la fracción libre de ellas, ¿sí? Entonces, importante esto. Recuerden que se metabolizan en el hígado, el 40% aproximadamente de la T4 da un metabolito inactivo y un porcentaje se convierte a la T3 reversa, ¿sí? Se pueden excretar por bilis y otra parte se puede excretar por el intestino y por las heces, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la importancia de reconocer las hormonas tiroideas? Ustedes saben que las hormonas tiroideas se unen a los receptores nucleares, ¿sí? Entonces, este complejo que se forma hormona-receptor se une a una secuencia de ADN, ¿sí? Y modifica la transcripción y la traducción. Entonces, las hormonas tiroideas tienen acciones genómicas. Además, también se sabe que tienen efectos no genómicos, tienen efectos a nivel de la membrana plasmática, de la citoarquitectura celular y de las mitocondrias. Por eso es tan importante las hormonas tiroideas, porque tienen acciones genómicas. Algo muy importante, para que se forme hormona tiroidea, tiene que haber iodo en la dieta.
¿cuánto es la cantidad de yodo que necesitamos en la dieta? Aproximadamente 1 miligramo por semana, ¿sí? Se debe consumir para que se pueda sintetizar hormona tiroidea. Eso fue una pregunta de examen del año pasado. Bueno, ahora ustedes lo que tienen que saber es... ¿Cuánto es la cantidad, perdón, doctora, que dijo que se debe consumir? 1 miligramo por Gracias. semana. Es lo que se necesita para poder sintetizar, para poder formar hormona tiroidea, ¿sí? Recuerden Gracias. la situación anatómica de la glándula tiroides, ¿sí? Por debajo de la laringe, por delante de la tráquea, el peso de la glándula tiroides es entre 15 y 20 gramos, y es muy importante recordar esta ubicación anatómica, ¿sí? Porque cuando se tuviera que hacerse cirugía por bocio, por ejemplo, hay que recordar esta ubicación anatómica. Algo que ustedes tienen que recordar como concepto: regula el metabolismo basal, acción genómica, regula la homeostasis del calcio y del fósforo, ¿sí? Bien, entonces, eso es importante. Bueno, a nivel anatómico está a la altura de C5 y de T1 aproximadamente, ¿sí? Esto es importante porque en la consulta ustedes deben palpar la glándula tiroides. Los clínicos tenemos que hacerlo en la consulta habitualmente, ¿sí? Bien. Esto, entonces, ahora esperen que quiero ponerle, bueno, parte lo vimos. Bueno, acá ustedes tienen cómo circula la hormona tiroidea, ¿sí? A la globulina fijadora de tirotoxina, a la albúmina y la proalbúmina. Casi un 99% circula la globulina fijadora de tiroxina. Solo un pequeño porcentaje circula libre, ¿sí? Eso es importante. Acá está cómo se secreta, que es lo que acabamos de ver. Bien. Entonces, lo que quiero que veamos es esto: acción de las hormonas tiroideas. Importante, tienen acción a nivel cardiovascular, a nivel del crecimiento, a nivel del desarrollo del sistema nervioso central y a nivel del metabolismo basal. Entonces, quiero que vayamos viendo punto por punto esto. No, esto lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, vamos a ver qué efecto tiene a nivel cardiovascular. Recuerden que las hormonas tiroideas son taquicardizantes y dan palpitaciones, ¿sí? Entonces, aumentan la frecuencia cardíaca, como así también la contractilidad del miocardio, ¿sí? Además, producen aumento del metabolismo tisular, y el paciente, este aumento del metabolismo tisular va a producir vasodilatación. Esto lleva a vasodilatación, sobre todo cutánea. ¿Para qué? Para que el paciente pueda eliminar el calor, ¿sí? Pero recuerden que el mayor flujo sanguíneo contribuye a un aumento del gasto cardíaco. Un paciente que está hipertiroideo va a tener vasodilatación generalizada para poder eliminar el calor, aumento del gasto cardíaco, taquicardia y palpitaciones. Estos son pacientes que tienen todas estas situaciones, pero que la presión arterial está normal, ¿sí? En general. Entonces, recuerden, aumento del gasto cardíaco, vasodilatación cutánea para eliminar el calor, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad del miocardio. Sobre el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Sobre todo tienen, o es especialmente crítico, su acción sobre la mielinización y el desarrollo cerebral. Si falta en el periodo de neurogénesis activa, que es los 6 meses posparto, ustedes esos ya saben
que conduce al retraso mental irreversible que se llama cretinismo, que en general suele acompañarse de enanismo. Por eso es importante el dosaje, o que la madre permanezca eutiroidea, y el dosaje de hormonas tiroides en el posparto inmediato, en el chiquito, ¿no es cierto? Bien. Entonces, efectos sobre el crecimiento y el desarrollo. Bien. Además, sobre el sistema nervioso central, producen aumento de la velocidad de los reflejos y contribuyen, a través de la mielinización, al funcionamiento normal del sistema nervioso central en el adulto. Acciones a nivel del metabolismo. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Aumentan la actividad metabólica, aumentan el consumo de oxígeno en casi todos los tejidos. ¿Cómo lo hacen? Aumentan el número, aumentan el tamaño y aumentan la actividad de las mitocondrias, produciendo ¿qué? ATP. Y además producen un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, la bomba está activa, hay aumento de la producción de ATP y esto lo que hace es producir calor. Entonces, este proceso permite regular la temperatura corporal, por un lado. Por el otro lado, las hormonas tiroideas estimulan el metabolismo de los hidratos de carbono. Estimulan la absorción en el tubo digestivo, estimulan la captación celular de glucosa, estimulan la glucólisis, la gluconeogénesis y la secreción de insulina. Como así también estimulan el metabolismo de los lípidos. Permiten la movilización desde el tejido adiposo, aumentan los niveles de ácidos grasos en el plasma, disminuyen la concentración plasmática de colesterol. Por eso es que en los pacientes que quieren adelgazar, obviamente que no es correcto hacer esto, ¿qué se usa? Hormona tiroidea, porque yo le aumento al paciente el metabolismo de los hidratos de carbono. Aumento la producción de calor, aumento el metabolismo basal, aumento la secreción de insulina. ¿Sí? El tema es que el descenso del peso que tienen estos pacientes es a expensas de ponerlos hipertiroideos. Por eso es que no se puede utilizar en tratamientos para adelgazar. ¿Quedó claro esto que acabo de decir, chicos? Sí, doctora. Bueno, entonces, además, las hormonas tiroideas estimulan la respiración, estimulan la motilidad digestiva, por eso cuando está en exceso se produce diarrea, estimula la secreción de los jugos gástricos y estimula la función muscular. Por eso el exceso de hormona tiroidea, el paciente tiene temblor, se siente cansado, nervioso, tiene insomnio, ¿sí? Y muchas veces el exceso de hormona tiroidea va asociado a una hiperfunción de otras glándulas, ¿sí? Muchas veces va asociado a hiperfunción del páncreas, a hiperfunción de las paratiroideas y las suprarrenales. Por eso cuando dosan una hormona, dosen otras, porque en general está asociado, ¿sí? Otra cosa importante, tanto el exceso como el déficit de hormonas tiroideas altera la función sexual, ¿sí? Pueden producir alteraciones del ciclo menstrual en la mujer, tanto poli como amenorrea, y alteraciones de la libido. Bien, efectos adversos, como lo hemos dicho hace un rato, y depende si está en exceso o está en falta. Cuando está en exceso tendremos palpitaciones, arritmias cardíacas, cefalea, nerviosismo, temblor, debilidad muscular, un paciente sudoroso con intolerancia al calor, vasodilatado, y cuando está, por el contrario, está bajo, tendremos un paciente a lo mejor bradipsíquico, con intolerancia al frío, con tendencia a la obesidad o dificultad para disminuir del peso, constipación, ¿sí? Lo opuesto. Bien.
Entonces, recordemos, ustedes tienen que saber que para formar, a fines de resumir esta primer parte, que no es más que un repaso de la fisiología, para que se pueda formar hormona tiroidea requerimos yodo en la dieta. Debemos recordar que la T4 es una prohormona. Cada tejido, ¿por qué decimos que es una prohormona? Porque en los tejidos se convierte a T3 o T3 reversas, ¿sí? Y debemos recordar que las hormonas tiroideas actúan mayormente a nivel de receptores nucleares, ¿sí? Tienen alta unión a proteínas plasmáticas, buena absorción por vía oral, especialmente en ayunas. Sabemos que tienen acciones a nivel tanto prenatal como perinatal, como postnatales, y dentro de estas acciones tenemos acciones irreversibles y reversibles. A nivel prenatal, permiten el desarrollo del sistema nervioso central a partir de las hormonas que produce la mamá. Si faltan, el paciente puede tener, el bebé puede sufrir sordera, convulsión y retraso mental. Esto es en el prenatal, por eso en todas las embarazadas se controla el valor de TSH y T4. A nivel perinatal, es decir, a partir del nacimiento, el sistema nervioso, ustedes saben que continúa su desarrollo gracias a la hormona. Entonces, importante la detección precoz de hipotiroidismo congénito. Más rápido trato el problema, más chances tengo de resolverlo. Y las acciones a nivel postnatales, para resumir, producen aumento del metabolismo basal, termogénesis, aumento del consumo de oxígeno, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, como ya les dije hace un rato, aumento de los reflejos y del funcionamiento normal del sistema nervioso central. Si no está a nivel postnatal, puede producirse enanismo, ¿sí? Y recuerden que a nivel de lo que es la fanera, cuando falta hormona tiroidea, el pelo se pone áspero y escaso. Es una de las causas de caída del cabello en la mujer adulta y que ustedes están obligados a investigar. Bien, solamente ustedes lo van a ver después. Yo quiero darles un repaso, lo van a ver en más detalle, solamente vamos a ver los nombres de lo que es hipotiroidismo, en donde obviamente, como su nombre lo indica, hay disminución de la producción de la hormona a partir de la glándula tiroides. Lo que quiero que recuerden es lo siguiente. Cuando yo hablo de hipotiroidismo, tengo que definir si el problema es primario, si el problema es secundario o si el problema es a nivel terciario. Para eso tienen que recordar esto que ustedes van a ver acá. Miren, el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Si yo hablo de hipotiroidismo primario, obviamente el problema está en la glándula tiroides. Y la causa más frecuente de hipotiroidismo primario es la falta de yodo que permite la formación de T3 y T4. Cuando hablamos de hipotiroidismo secundario, el problema está en la hipófisis, por eso es importante dosar TSH. Y cuando hablamos de hipotiroidismo terciario, el problema está en el hipotálamo, o sea, más arriba. Bien, volvamos a esto. Entonces, ¿cómo hago para definir dónde está el problema? Bien, en el primario es la causa más frecuente. Ustedes saben que actualmente se agregó yodo en la sal de mesa, ¿sí? Para suplir el tema de la deficiencia de yodo. Bien, cuando el hipotiroidismo es secundario, no hay TSH. En este caso, si el problema está en la glándula, en la hipófisis, no hay bocio, no está agrandada la glándula. Y en el terciario, el problema está en el hipotálamo. Generalmente está acompañado de alguna enfermedad del sistema nervioso central.
Importante, en el hipotiroidismo primario, en general, como lo que más circula en sangre es T4, es lo que está bajo, y la T3, perdón, y la TSH está normal, porque el problema no está a nivel de la glándula pituitaria. En el hipotiroidismo secundario, el paciente no tiene TSH, entonces no se estimula la peroxidasa tiroidea, entonces no se agrega yodo a la tiroglobulina, entonces no se forma ni T3 ni T4. En el hipotiroidismo secundario está bajo y bajo tanto la T4 como la TSH. Una entidad que tiene mucha relevancia es el hipotiroidismo subclínico, algunos lo tratan, otros no, y el tratamiento va a depender de la clínica que presente el paciente y de la edad. El valor de T4 es normal, en cambio el valor de TSH es elevado, pero en el hipotiroidismo subclínico generalmente es por problemas a nivel de la glándula tiroidea, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que tener ustedes presente? ¿Qué se les va a preguntar en el examen o alguna de las preguntas que pueden tener? ¿Cómo está la T3? ¿Cómo está la T4 y la TSH según donde esté puesto, donde esté el problema? ¿Sí? Entonces, esto lo tienen que recordar. Primario, secundario y el hipotiroidismo subclínico. Si falta hormona tiroidea y sabemos lo que acabamos de ver hace un rato, el paciente tiene cansancio, debilidad muscular, piel seca, macroglosia, sensación de frío, puede tener depresión, bajo rendimiento intelectual, sobre todo en los chiquitos, alteraciones del ritmo menstrual, y son pacientes que vienen a la consulta mayormente por lo último que acaban de, lo que ven escrito acá, dificultad para perder peso, aún con disminución del apetito o comiendo lo mismo que siempre, y constipación. Y les diría que esto y el cansancio más la piel seca y el cabello seco son las causas más frecuentes de consulta asociada a hipotiroidismo. Bueno, cuando esto no es tratado, deviene en lo que acabamos de ver, lo que ya algo mencionamos. Si yo no repongo lo que le falta, el paciente puede tener coma. Si yo no repongo la hormona tiroidea, que se llama levotiroxina, el fármaco, termino en bradicardia e insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Entonces, importante detectar hipotiroidismo, tratarlo con el fármaco que corresponda, y generalmente lo que se usa, ustedes ya lo saben, es levotiroxina, ¿sí? Que es el tratamiento sustitutivo en los pacientes que tienen hipotiroidismo o cretinismo. ¿Con qué objetivo voy a dar levotiroxina? Con el objetivo, obviamente, de reponer lo que falta, ¿sí? La dosis inicial es entre 25 y 50 miligramos diarios. Los incrementos de la levotiroxina siempre deben ser paulatinos y se hacen incrementos de alrededor de 25 miligramos por mes hasta poner al paciente eutiroideo. No debo hacer incrementos abruptos de hormona tiroidea porque puede ocasionar efectos adversos a nivel cardiovascular. Y de esto me debo cuidar, sobre todo en los pacientes ancianos. Bien, asociado al hipotiroidismo, solo se los voy a mencionar. La tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Más frecuente en mujeres, de causa autoinmunitaria. La tiroiditis de Hashimoto puede dar hipo o hipertiroidismo. Atención con esto. Más frecuentemente da hipotiroidismo, y cuando da hipotiroidismo se manifiesta como tal. Otra cosa, otra presentación, sí, otra patología asociada a la glándula tiroides es la tiroiditis posparto, ¿sí? Que ya lo van a ver, generalmente ocurre durante el primer año
luego del nacimiento del bebé. Es una paciente que tiene o aumento del peso o que no puede bajar de peso luego del parto, y en general la tiroiditis posparto en general se manifiesta como hipotiroidismo. Bien, y la otra enfermedad asociada que ya lo mencionamos es el hipotiroidismo natal, ¿sí? Neonatal, perdón, que es el hipotiroidismo congénito. Importante detectar esto en el periodo neonatal porque yo puedo evitar retrasos del crecimiento y afecciones del sistema nervioso central irreversibles. Bien, entonces vimos hipotiroidismo con algunas de las enfermedades asociadas, les diría el paradigma, la tiroiditis de Hashimoto, y ahora vamos a ver el exceso, ¿sí?, de hormona tiroidea. Entre ellos tenemos el hipertiroidismo, o también llamado tirotoxicosis, ¿sí? Bien, ahí ustedes tienen fotos de las manifestaciones oculares más frecuentes del hipotiroidismo, que son preguntas de examen. Si el paciente tiene hormona tiroidea en exceso, generalmente es un paciente que pierde peso a pesar de comer lo habitual, dolor abdominal, diarrea, sudoración, intolerancia al calor, tiene temblor, es un paciente ansioso, y mayormente les diría que el paciente que tiene hipotiroidismo consulta por manifestaciones a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del sistema digestivo, y cuando esto no es tratado, a nivel del sistema nervioso central. Yo recuerdo que una vez recibí en la guardia una estudiante, creo que era de economía, con hipotiroidismo de libro, temblaba como una hoja, nerviosismo, sudoración y obviamente taquicárdica, de libro. Había hecho terapia no sé cuánto tiempo porque alguien le había adjudicado esa ansiedad y el nerviosismo que tenía porque estaba estudiando, ¿sí? Bueno, estar atento a esto, ¿sí? Que muchas veces estos síntomas son pasados por alto, sobre todo en las mujeres. Bien, enfermedades asociadas al hipertiroidismo, solo se las mencionen. Una es la enfermedad de Graves-Basedow, que ya lo van a ver con Guadalupe. Tienen autoanticuerpos. ¿Cómo son esos anticuerpos? De tipo IgG. Son contra el receptor de la TSH de la tiroides. Lo que hacen es unirse al receptor de la TSH, y emular la acción de la TSH. Entonces esto hace que se produzca hormona tiroidea en exceso, ¿sí? Bien, lo que ya vimos, exoftalmos, ¿sí? Recuerden esto, puede haber bocio, puede haber, pero lo más marcado en la enfermedad de Graves-Basedow es el bocio difuso y el exoftalmos. Después tienen algunas otras patologías como el bocio nodular tóxico, que ya lo van a ver. Generalmente es una glándula que tiene múltiples nódulos de distintos tamaños y que esto produce el agrandamiento de la glándula, ¿sí? Bien. Ojo cuando el bocio se hace endotorácico, como en esta situación, ¿eh? Cuando el bocio es endotorácico puede comprimir la tráquea y ocasionar también compromiso cardiovascular. Bien. Y la otra patología que ustedes tienen es la tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda se atribuye generalmente a una infección viral. La tiroiditis subaguda es lo que estamos viendo actualmente en los pacientes post-COVID. Muchos de los pacientes que tienen COVID quedan al alta con un cuadro de hipertiroidismo. No marcado, ¿sí? Pero muchas veces tienen palpitaciones, ¿sí? Cuando uno hace el dosaje de las hormonas es compatible con un cuadro de hipertiroidismo. Generalmente, la tiroiditis, que es de origen viral, la glándula duele porque está inflamado y revierte
con el transcurso de las semanas o meses. Bien, entonces, cuando la hormona tiroidea está en exceso, ustedes lo que tienen que hacer es utilizar algunos fármacos. Ya los van a ir viendo, lo van a ir viendo, ¿sí? Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, La tiroiditis subaguda que acaba de decir, ¿es lo mismo que la de Quarvain? sí, sí. Ah, está bien. Que en este Gracias. caso es lo que estamos viendo en los COVID, ¿sí? Hace Bueno, rato que yo no veía tiroiditis subaguda y desde hará un año que empezamos a hacer medio año empecé a hacer dosaje de hormonas tiroideas a todos los pacientes COVID porque tenían palpitaciones. Bueno, sabemos que además puede dar compromiso del miocardio y arritmia como cualquier virus, pero quería investigar el tema del compromiso de la tiroides, porque además ustedes saben que el COVID ocasiona pérdida de peso. Bueno, aquí que me encontré con tiroiditis subaguda. Todavía no tengo en claro en qué porcentaje de los pacientes, no supera el 20 a 30% actualmente, pero es un porcentaje no despreciable. Hasta ahora los pacientes que hemos tenido en control, ninguno ha evolucionado un cuadro de hipertiroidismo grave, ni mucho menos, y en la mayoría de ellos ha revertido el cuadro alrededor de los 3 meses, con el valor de las hormonas tiroideas el regreso del valor de las hormonas tiroideas a lo normal. Bueno, solo para que tengan un pantallazo que es un poco la idea de hoy. Si ustedes tienen hipertiroidismo, tenemos que pensar en utilizar fármacos que inhiban el exceso de actividad tiroidea. Ahí tenemos los antitiroideos derivados de la tiaurea, el iodo y el iodo radioactivo. Los fármacos que tienen actividad antitiroidea, ahí tenemos propiltiuracilo, metimazol y carbimazol, ¿sí? Si nosotros hablamos de tiuracilo, o propiltiuracilo, metivazol y carbimazol, a grandes rasgos los fármacos llamados antitiroideos, lo que hacen es impedir la formación de hormonas tiroideas. ¿Cómo? Inactivan la peroxidasa tiroidea. ¿Qué hace la peroxidasa tiroidea? Oxida el iodo y una vez que el iodo está oxidado, lo une a la tiroglobulina para formar T3 y T4. Si yo inactivo esta enzima, que es limitante en el proceso de formación de la hormona tiroidea, no voy a tener ni T3 ni T4. Entonces, esto es a grandes rasgos el mecanismo de los fármacos antitiroideos. El efecto antitiroideo generalmente tiene un periodo de latencia de alrededor de 2 semanas, porque este es el tiempo que tardan las hormonas preformadas en desaparecer. Y es reversible si suspendo el tratamiento. Por el otro lado, el propiltiuracilo agrega un efecto que es que inhibe la desiodación periférica de T4 a T3, que es la forma activa. Por lo tanto, el propiltiuracilo es de elección en las crisis tirotóxicas, ¿sí? Bien, una cosa importante, ¿sí? Recuerden esto, propiltiuracilo inhibe la desiodación periférica de T4 a T3, por lo tanto es el antitiroideo de elección en las crisis tirotóxicas. Metimazol y carbimazol atraviesan placenta, pasan la leche, el propiltiuracilo no lo hace, por lo tanto en las crisis tirotóxicas es preferible en las mujeres embarazadas. Se eliminan por el riñón, los tres, ¿no es cierto? Bien, efecto adverso más grave, la granulocitosis. Porcentaje en que aparece la granulocitosis en general menor al 2%. ¿Sí? Y
se ha visto que la granulocitosis en general aparece durante las primeras semanas o a veces meses de tratamiento, no después, ¿sí? Entonces, ¿cuándo damos antitiroideos? Damos antitiroideos en el hipertiroidismo. Por ejemplo, bocio nodular tóxico, enfermedad de Graves, ¿sí? Lo podés dar como tratamiento definitivo o se pueden utilizar junto a iodo radioactivo para acelerar la recuperación hasta que aparezcan los efectos de la radiación. O bien muchas veces se utilizan los fármacos antitiroideos para preparar al paciente antes de la cirugía de tiroides, o bien en una tormenta tiroidea. Entonces, por ejemplo, en algunos países, en España no hay propiltiuracilo y solamente se utiliza metimazol y carbimazol, ¿sí? Y además ustedes recuerden que los pacientes que están hipertiroideos siempre se agrega un beta bloqueante adrenérgico para controlar los síntomas cardiovasculares. Bueno, el otro tipo de fármacos que ustedes pueden utilizar como fármacos antitiroideos es el iodo radioactivo, que fundamentalmente lo que hace es destruir la glándula, ¿sí? Y otro es el compuesto propiamente el iodo, ¿sí? Si yo doy iodo, el exceso de iodo inhibe la captación de iodo por la tiroides. Si se inhibe la captación de iodo por la tiroides, obviamente no tengo formación de hormona tiroidea. Entonces es muy importante tener presente el uso del iodo en los cuadros de tirotoxicosis. La mejoría es rápida, ¿sí? Recuerden que algo, en general, obviamente el iodo se utiliza por poco tiempo, ¿sí? Lo mismo que el iodo radioactivo. Recuerden que el iodo puede provocar reacciones de hipersensibilidad, sea angioedema, enfermedad del suero, PTT, periarteritis nodosa, ¿sí? Algunas complicaciones, no es sencillo. Una de las opciones para utilizar iodo, ¿sí? Es en el periodo previo a operar a un paciente que tiene bocio nodular tóxico, por ejemplo, y ahí se usa asociado a metimazol o carbimazol, más un bloqueante beta adrenérgico. Ustedes saben que el iodo se emplea por vía oral, la solución se llama Lugol, el Lugol contiene iodo al 5% y ioduro potásico al 10%, y bueno, después tienen otros compuestos como es el tiocianato o el perclorato, que son aniones inorgánicos que compiten con el ioduro y lo inhiben, ¿sí? En general, el tiocianato o el perclorato no se utilizan actualmente porque producen anemia plástica. Y el iodo radioactivo lo que hace es emitir rayos alfa y partículas beta. El iodo radioactivo tiene una semivida de 8 días, lo que hace es destruir la glándula, ¿sí? Ahora, el paciente tiene que quedar aislado, ¿sí? Tiene que quedar encerrado en una habitación durante al menos una semana. Y obviamente el iodo radioactivo está contraindicado en chicos y en adultos jóvenes porque puede inducir neoplasia, como así también en las mujeres embarazadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener efectos adversos a nivel de los tejidos fetales, ¿sí? Bien, el uso de iodo radioactivo está reservado a pacientes con hipertiroidismo, sobre todo aquellos pacientes que tienen enfermedad muy avanzada y cardiopatía, ¿sí? Un uso muy restringido y tiene que ser indicación del especialista. Entonces ustedes lo que tienen que tener en claro hoy de la clase es, bueno, terminar de completar y el cuadro comparativo entre diabetes insípida, SIHAD y diabetes mellitus tipo 1. Con respecto a hoy, a la tiroides, tienen que saber
sobre todo qué se necesita para formar T3 y T4, cómo es la farmacocinética de la hormona y cuál es su mecanismo de acción a nivel de los distintos órganos y tejidos. Una vez que yo entendí eso, puedo saber qué pasa cuando está en exceso como cuando está en déficit. Si está en déficit, la repondré y eso es levotiroxina. Si está en exceso, tengo que frenar la formación de hormona tiroidea y la freno con propiltiuroracilo, metivazol, carbimazol, o la freno con iodo o con iodo radiactivo, que lo que hace es directamente producir destrucción de la glándula. Después van a ver en las clases subsiguientes con detalle cuándo indican iodo radioactivo. Eso lo tienen que tener claro. Y cuáles son los efectos adversos de los fármacos. Esto el doctor se los va a tomar. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda?